Bueno, hoy nos vamos a charlar de algunas cosas que nos preocupan, y en este caso son las enfermedades de transmisión sexual en las adolescencias. Yo agradezco la participación de todos ustedes, realmente un placer encontrarnos nuevamente. Bueno, y dentro de estas enfermedades de transmisión sexual, el otro día hablábamos de qué pasa con el sexo en la pandemia, y qué pasó con el sexo en la pandemia. Y cuando hablábamos de sexo, no hablamos solamente de las enfermedades de transmisión sexual, las ITS, no hablamos solamente de abuso, no hablamos solamente de embarazo, ni de cuestiones de reproducción, sino que cuando hablamos de sexualidades, hablamos de orientación sexual, de erotismo, de género, de placer, de intimidad, de identidades, de conductas, de funciones, de prácticas, valores, relaciones, las creencias que hay, los deseos, las fantasías y los pensamientos. Pero hoy, dentro de toda nuestra libreta, que generalmente se relaciona con enfermedad de transmisión sexual, abuso y embarazo, parece que eso fuera solamente sexualidad, nos tenemos que meter un poquitito a charlar de algunas cosas. De la salud sexual. Y cuando nosotros hablamos de salud sexual, hablamos de un bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad. Y no es solamente ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. Y la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso a las sexualidades y a las relaciones sexuales. La posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Esa es una definición que hizo OPS en el 18 y que abajo ahí les dejo el enlace. Pero miren ustedes qué pasó en el 2021. Se registró un incremento muy importante del número de casos detectados de infección de transmisión sexual respecto a lo del 2020. ¿Sí? Y nosotros sabemos que en la provincia donde nosotros estamos, Chubut, para que te des cuenta, cuando hablamos de Chubut, es una región de la Patagonia Argentina, que es como si fuera 3 veces Cuba, así más o menos de grande estamos. Y realmente, cuando nosotros decimos esto, decimos que aumentó 3 veces más. Y la realidad es una realidad que debe ser atendida y que tenemos que conocerla, porque nosotros en los talleres entre pares trabajamos también algunos temas que a veces no tienen los chicos demanda, porque parece que ellos no se van a agarrar ninguno de estos bichitos, ni clamidias, ni herpes, ni gonorrea, ni VIH, ni virus del papiloma humano, ni sífilis, ni tricomonas. Parece que eso los tuvieran los otros. Y entonces nosotros tenemos que trabajar desde un enfoque preventivo, dirigido a darle garantías en los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo a los adolescentes y jóvenes con los cuales vamos a trabajar. Entonces, eso es para nosotros sumamente importante. Después voy a poner de nuevo, Ángel, los enlaces para que ustedes los puedan bajar, ¿sí? No se preocupen, porque yo sé que algunos tuvieron que salir y entrar, entonces los vemos de nuevo. Miren ustedes este boletín que nos dieron esto es Argentina, pero se dio en todos los países. Miren ustedes que en este boletín habla, de este boletín nacional, el incremento que tenemos. Miren la liñita, en el 2015 estábamos en una tasa del 21 por 100.000, ¿sí? Habitantes, y miren en el 2019, 56.12. Vayan pensando ustedes por qué aparecen estas cuestiones de infección de transmisión sexual. Y miren ustedes la población, mírense ustedes las edades. A ver, de 10 a 14, de 15 a 24, de 25 a 34, ¿sí? De 35 a 44, de 45 a 64, 65 y más. Miren ustedes entonces, acá, por eso yo lo subrayé, tasa de sífilis en población general cada 100.000 habitantes, según sexo biológico, y el verde son las mujeres. Entonces, sífilis aumentó más en las mujeres, pero las mujeres se contagian solas. La infección generalmente muchas veces es, por supuesto, sabemos que hay relaciones hetero y homo, pero sabemos en esto que
de acuerdo al sexo biológico, miren ustedes que en este momento las mujeres están más afectadas, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, y miren ustedes el porcentaje, a veces las cifras son pesadas y demás, pero ténganlo en cuenta, del 21.16 en el 2015, no hace mucho, al 2019, en plena pandemia, 56.12. Yo les hablo de Argentina, ¿no? Porque en Argentina la tasa de infección es 17.4 por cada 100.000 hombres cisgénero, es decir, aquellos que tienen una orientación hetero, y no supera el 7% de cada 100.000 mujeres cisgénero. Sin embargo, mientras el VIH ha recibido en los últimos 35 años una respuesta global, ¿sí? Se ha trabajado mucho en VIH, nos hemos olvidado del resto de las infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que nos preocupa, ¿sí? Nos preocupa muchísimo habernos olvidado de las otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y qué pasa entonces en este hoy pandémico con las enfermedades de transmisión sexual? Ya saben que a mí decir nueva normalidad no me gusta, para mí es una nueva realidad, ¿sí? Y esta nueva realidad nos pone de frente a estos, como ya les mostré la otra vez, adolescentes. Pero para hablar de infecciones de transmisión sexual, ¿sabemos qué piensan y qué sienten ellos? ¿Qué ven? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué escuchan? ¿Sí? Miren ustedes que mucha de esta información no la tienen. Y a veces dicen, sí, yo tengo charlas de educación sexual integral en la escuela, hablan muchas cuestiones de género, pero también tenemos que hablar de esto. ¿Sí? Sin asustarlos, pero sabemos que miren cómo aumentó, entonces no podemos mirar hacia otro lado. Y yo les puse las P, que se tienen que acordar. ¿Qué es las P? Parejas. Cuando nosotros hablamos de estos temas, tenemos que hablar de las parejas, de las prácticas sexuales que se tienen, de la prevención del embarazo, de la prevención de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, historias pasadas de infección de transmisión sexual. Estas P no las tenemos que acordar, porque hay que ponerle el nombre a todas las cosas. Aprendernos a cuidar. Lucy, ¿querés hablar? Levantó la manito. Sí, señora. Sí, te escucho. Una pregunta. Sí. Tú eres experta en sexualidad, ¿cierto? También. Mi función es, Listo. soy médica especialista en adolescencia y soy ginecóloga infanto-juvenil también. Ok. Pero soy pediatra. Pregunta. Sí. Oh, wow, chévere. ¿Por qué hay tanto tabú para hablar sobre sexualidad integral? Uy, justamente la otra vez, en la charla anterior, les pasé un videíto diciendo que muchas veces es más fácil hablar de determinadas cuestiones que hablar de la sexualidad en sí, como si fuera una parte más de los abordajes que tenemos que hacer como talleristas. Es una parte más que Pero debemos... Sí. en Argentina sí hay una ley que se habla de sexualidad integral, pero en otros sitios que no lo hay, como aquí no lo hay, pero hay sí ciertos docentes, personas, no todas, que sí hablan el tema, pero cuando es la hora de hablar en serio como se debe, hay muchos que son con mucho tabú y eso es lo que hace falta, una educación en el tema para que no suceda, porque me parece fatal, ya que no todos somos iguales. Perfecta tu pregunta, Lucy. La vez pasada yo te voy a pasar los videitos que trabajamos el otro día sobre sexualidades, ¿sí? En el encuentro anterior trabajamos sobre educación sexual integral. Y si esperás un ratito, vas a ver que es para nosotros también educación sexual integral, ¿sí? Igual te paso todo el material y esto hay que, como yo digo, develarlo, sacarle el velo. De esto hay que hablar sin tabúes, porque esto es prevención.
Y como talleristas tenemos que trabajar en prevención. Por eso puse este recortecito que ves al costado que dice poniéndole nombre. ¿Se puede hablar de masturbación? Sí, y ahí dice, ¿qué es la masturbación? ¿Se puede hablar de sexo de penetración vaginal? Sí se puede. ¿De penetración anal? Sí se puede. ¿De sexo oral? Sí se puede. Hay que hablar de todas estas cuestiones que yo les puse, ¿sí?, al costado, porque conociéndolas no se incrementan, como se dice. La otra vez trabajamos mitos en sexualidad y sabemos que dar información no incrementa, por muy al contrario, algunas prácticas sexuales, sino el cuidado de todos y todas. ¿Cómo? ¿Te congelaste? No. Bueno, sigamos y después lo seguimos charlando en los grupos. Entonces, todo le podemos poner nombre, a todo podemos hablar de todo esto, ¿sí? Por eso yo los puse en la diapositiva. Y tenemos que tener asesoramiento y debemos dar asesoramiento. Por eso, como decía y como hablaba Lucy recién, podemos hablar de prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual, porque por eso tenemos que actuar y dar asesoramiento y enfoques conductuales. Por eso tenemos que hablar de educación sexual integral. Por eso tenemos que hacer asesoramiento de antes y después de las pruebas de detección de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH. ¿Qué tenemos que aconsejar? Prácticas sexuales seguras para reducir riesgos y fomentar desde ya el uso de preservativos, condones, nosotros acá le llamamos forros, otros le llaman camisinha, tienen distintos nombres. La idea es que se tiene que utilizar, que las intervenciones tienen que estar dirigidas muchas veces a poblaciones específicas, como trabajadores sexuales, homosexuales, consumidoras de drogas, pero sobre todo, miren lo que le puse, educación y asesoramiento adaptado a las necesidades de los adolescentes. Por eso tenemos que hacerlo, por eso tenemos que trabajar. Y este asesoramiento es un proceso dirigido a promover a las personas una toma de decisiones autónomas, ¿sí? Y que por lo tanto, en estas decisiones autónomas, puedan cuidar su salud, dándole una información oportuna, precisa y actualizada. Y entonces ya sabemos que hay componentes comportamentales, que hay que asesorar en el pre y en el post-test, cuando se hacen los pres y los post-test, y esto lo van a ver los chicos del Chubut de la universidad, la valoración de riesgo en la exposición al VIH, la atención de personas con VIH y la vinculación, la retención y adherencia, y nuevamente digo revinculación con servicios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aprender estas cosas para brindar información y dar respuesta, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Por eso les puse esa Mafalda en inicio. Esa niña, ese niño, ese adolescente que está delante nuestro, teniendo en cuenta la cultura, el sector social, de dónde viene, ¿sí? Y ahí estaban los colegas de Cuba que saben mucho y trabajan mucho en grupos en educación sexual, los de género, trabajar la orientación sexual, la edad, entre otras dimensiones. No hay recetas para esto. Yo digo siempre que uno tiene que aplicarlo de acuerdo a la población con la cual está trabajando. Y dentro de la población donde está trabajando, conocerlos un poco más, como les mostré esa Mafalda. Entonces, que tenemos que promover una identificación de los recursos internos de esta persona, que se reconozcan como sujetos de su propia salud, que puedan promover sus recursos preventivos y que puedan utilizar y saber dónde buscar los preservativos, los geles lubricantes, la medicación preexposición y posexposición. ¿Hay que charlar de prácticas sexuales? Sí. Son todas aquellas que se eligen para obtener placer, solos, solas, con otros, con otras. Y es importante hablar de las prácticas sexuales. Claro que sí, pero esto no se relaciona directamente ni con la orientación sexual ni con la identidad de género. Todos tenemos las mismas posibilidades a la hora de elegir qué nos gusta y qué nos da placer o no. Y en esto hablamos nuevamente y volvemos a hablar lo que dijimos la otra vez en relación a los derechos y a la violencia.
Las prácticas tienen que ser seguras. Muchos saben del preservativo, pero no saben usar barreras de látex, ¿sí? Y en esto sí tenemos que tener en cuenta que hay que saber usar las barreras de látex. Hay que tomar resguardos, reconocer los signos que indican infección. Tenemos que hacer actividades preventivas y, como yo digo, anticipatorias, hablar de estos temas. ¿Y por qué es importante el lenguaje? Porque el lenguaje puede determinar creencias o influir sobre los comportamientos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que nombrar y hablar las cosas con sus significados y representaciones. Estos pueden ser más inclusivos y respetuosos o más exclusivos y discriminadores. Y yo acá les traje algunos ejemplos. Lo correcto sería hablar de contagio. ¿Les parece? No, no es correcto. Tenemos que hablar de transmisión, ¿sí? No, te contagiaste, vos te lo agarraste, sino, uy, hubo una transmisión. Hablar del virus del SIDA, hablamos de VIH mejor. Víctimas del SIDA, mejor, lo mismo que portador de VIH, es mejor decir persona con VIH. Grupo de riesgo, no lo usamos más. Antes lo usábamos y decíamos, este es un grupo de riesgo. Hablar de poblaciones clave. Promiscuo, promiscua, por no decir otras cosas que a veces lo dicen en forma vulgar, es hablar mejor de prácticas cuidadas. Prácticas no cuidadas y prácticas cuidadas, ¿sí? Entonces, palabras como transmisión, VIH, persona con VIH, poblaciones claves, prácticas no cuidadas deben estar en nuestro lenguaje. Y realmente, ¿para qué sirve esto? Primero tenemos que identificar el problema. En eso lo vamos a ver ahora cuando van a trabajar en grupo. ¿Nos permite ordenar y jerarquizar los problemas? Sí. Tenemos que ver si hay acceso de preservativos en la comunidad, en el centro de salud, si sabemos que hay profesionales que brinden información o no, si los conocen en el territorio. ¿Qué pasa con los chicos? Esta va a ser una de las preguntas para el grupo de taller, así que vayan mirándola. ¿Qué sucede entre los jóvenes a la hora de decidir si una relación sexual está cuidada o no? ¿Por qué les cuesta usar el preservativo o la barrera? Esa es una de las preguntas del taller. Las personas mayores no quieren hablar del ejercicio de sus sexualidades. Y en el hospital más cercano a la comunidad, a veces se atienden o no las personas trans. Y hay pocos promotores en la comunidad. Estos son los problemas que se vieron. Uno tiene que hacer un mapeo de actores y recursos, que eso nos damos cuenta, y conocer qué pasa en nuestra población. Yo quisiera saber cuántos de nosotros sabemos dónde hay personas que nos pueden asesorar. ¿Tenemos identificado dentro del centro de salud, del hospital, de la escuela, el centro cultural, el club, las plazas, que nos están ayudando? ¿Sabemos detallarles los lugares donde se pueden hacer testeos, retirar preservativos, folleterías? Hay consultorías amigables, como yo digo, servicios que respondan a las necesidades de los y las adolescentes. Bueno, yo digo que en esta pandemia nos olvidamos de las infecciones de transmisión sexual que aumentaron tanto. Y esto lo tenemos que repensar. Entonces, ¿qué necesitamos? Cooperación, empatía y armas para enfrentar esta pandemia, ¿sí?, del COVID. Pero miren ustedes en esta pirámide, ¿qué hay abajo? Aspectos psicosociales relativos y básicos. Sí, servicios básicos y seguridad. Después hay que fortalecer los mecanismos de apoyo comunitario. Después, por supuesto, los mecanismos de apoyo de persona a persona y los servicios especializados. Yo digo que seguramente vendrán nuevas oleadas de infecciones, con más miedo seguramente, pero al final están los chicos y las chicas, que para nosotros son los primeros en atención, pero son los que más aguantan y soportan, pero son los más dependientes, y son a los que más tarde hemos llegado. Dense en cuenta que hemos llegado tarde, porque se han infectado, y se han infectado de enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Y cuando hablamos de los derechos de bienestar de los chicos y chicas, hablamos de que tengan buena salud,
relaciones receptivas y recíprocas conexión, oportunidades de aprender, por eso me encanta que ustedes hoy estén acá, logro de autonomía, seguridad, nutrición adecuada. Yo sé que muchos hacen mucho esfuerzo para estar hoy porque tienen que hacer tareas y demás, pero miren ustedes que vuelvo a repetirles esta diapo de salir de las acciones para promover la salud de los adolescentes, no solamente en reducir comportamientos problemáticos, sino centrarnos en el bienestar y darles apoyo, confianza, medios para prosperar, relaciones seguras, sanas, que puedan lograr su desarrollo con todo su potencial y sus derechos, vincularlos a valores positivos y ver qué contribuciones realizan. Entonces, cuando nosotros dijimos que habíamos 5 ejes que teníamos que trabajar, buena salud y nutrición óptima, vínculos y valores positivos, seguridad y entorno de apoyo, aprendizaje, competencia, educación, habilidades y empleo, gente. Nos estamos quedando con chicos y chicas y jóvenes, como muchos de ustedes, sin empleo. Sentido de agencia, que es esto que se muestra, y resiliencia. Y esto que decía justo la compañera de la educación sexual, es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, del curso de vida, del ciclo vital. No es una sola intervención, y es una tarea de acompañamiento desde la empatía, de ponerse en el lugar del otro, con la pregunta. La pregunta es la herramienta principal para nosotros, y la información de calidad y contrastada con un recurso pedagógico. Por lo tanto, para nosotros, educarlos sexualmente es la herramienta que tenemos ahora para trabajar en la prevención de las infecciones de transmisión sexual, porque eso les genera ayuda, autonomía, un espacio de reflexión, de prevención, de cuidado, de responsabilidad, de comunicación, de bienestar, igualdad e información. Entonces, tenemos que generar procesos de autoconocimiento y empoderarlos, promover habilidades como la autoescucha y el autocuidado, la toma de decisiones, la comunicación, las capacidades que tienen para negociar. Nuevamente esto, capacidades de negociación, gente. Facilitar las personas que puedan disfrutar del ejercicio de sus derechos y de unas sexualidades placenteras y seguras. Trabajar la prevención de la violencia y del abuso sexual. Desarrollar habilidades para construir vínculos afectivos igualitarios para que puedan disponer de su vida libremente. Atender las desigualdades con nuevos modelos basados en la autonomía y el empoderamiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Los objetivos, nuevamente, abordar derechos sobre el cuerpo y decidir sobre él. Potenciar aprendizajes para identificar las violencias y resistir presiones. Abordar mitos del amor romántico, de esto de estar siempre disponible, ¿sí?, para las necesidades de otras personas. Valorizar los autocuidados. Y como decía yo antes, viste que te prometí que les iba a hablar de educación sexual, es esto, en la escuela muchos tienen miedo a pronunciar la palabra sexualidades, pero mientras las palabras maricón, puta, puto, gay, se escuchan en forma cotidiana. Entonces todo depende de cómo lo miremos, con qué anteojos se mira, ¿sí? Entonces, ¿hay que hablar de estas cosas? Sí, hay que hablar de estas cosas. Y entonces, ¿qué vemos? Que nos han capacitado poco en el pregrado y posgrado, que parece ser tierra de nadie, que hay poco trabajo interdisciplinario, que no se les escucha a los jóvenes, poco tiempo para abordar la complejidad que significa el ámbito sexual y afectivo, y las intervenciones se acostumbran generalmente a centrarse en riesgos, y por lo tanto es tratar la infección de transmisión sexual y los embarazos adolescentes. ¿Cómo trabajamos para avanzar? Con bibliografía, materiales, con talleres, ahora que no nos podemos ver, bueno, talleres online, pero materiales audiovisuales, YouTube, los canales, capacitarnos, pero también evaluarnos, no solo escuchar por escuchar, participar, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿qué dicen las evidencias? Y esto ya se los había mostrado hace mucho, no sé si a ustedes. Intervenciones múltiples, trabajar con la familia como factor protector, educación sexual integral, y acá tienen todo el material de educación sexual
integral de los países, así que lo pueden captar. Servicios que respondan a las necesidades de los adolescentes. Servicios comunitarios, el rol de los municipios, las redes de detección, programas laborales, identificar carreras y la legislación. Así que ya ahora vamos a terminar. Siempre termino con esto, que ya les dije que van a venir a conocer acá, cuando quieran. Donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. ¿Sí? Lo decía Winnicott. Así que de todo esto, yo quiero que tomen esto que escribí. Acá. Chan, chan. Entonces, ¿vimos prácticas sexuales? Sí. Y en esto de ¿cómo podemos nosotros promover la identificación de los recursos internos? ¿Cómo podemos brindar información? Esto es lo que resalto, ¿no? Y entonces, ¿qué son las prácticas seguras? ¿Por qué es importante el lenguaje? ¿Sí? Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué sucede con los jóvenes y adolescentes a la hora de decidir una relación sexual cuidada? ¿Por qué les cuesta utilizar preservativos y barrera? ¿Y por qué muchos no se animan a hablar de sexualidad? Entonces, antes de dividirnos para trabajar en grupo, vamos a pausar la grabación. Bueno, ahora tenemos la devolución de los grupos que trabajamos, ¿sí? Cada uno de ustedes, a ver quién quiere decirlo. Y entonces empezó, ¿quién? María, María, muy bueno, bien, gracias. yo estaba en la sala número 2 con Mario, con Karen y con Lucy. Bueno, lo que nosotros conversamos es que, pues, abarcando como la primera pregunta o del por qué a los adolescentes se les dificulta como el buscar la información o buscar información acerca de lo que tiene que ver con anticonceptivos y la sexualidad en sí. Y pues en sí reflexionamos de que a los adolescentes les cuesta el solicitar la información debido a los prejuicios infundados, es como en el que dirán, donde el que dirán tiene mucho peso, además de que también vienen como con muchas costumbres, con cosas que por pena no abarcan ciertos temas y que eso se convierte en ciertos tabúes o en muchos tabúes dentro de su mismo entorno, haciendo de que busquen información no en profesionales, sino en su círculo social, en su familia, en experiencias propias, en experiencias de amigos o familiares, en lo que es el internet y la misma pornografía, en lugar de, como ya lo mencionaba, en lugar de los mismos de profesionales o, o de personas que sean idóneas para brindar ese tipo de brindar una información correcta al frente a lo que tiene que ver con la sexualidad y los métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Y pues también hablamos del tema que sobre el por qué no se usan los preservativos al momento de las relaciones, los preservativos o los anticonceptivos de barrera. Y también existe el peso del tabú o el mito de que si se usa no se va a sentir lo mismo, en que, y no hay una conciencia de los riesgos que se toman al tomar esa decisión. También puede ser porque no saben cómo se usan los métodos de barrera. Y otro mito que puede influir es que al inicio de la vida sexual está el pensamiento de que como es el inicio, como es la primera vez, no hay un riesgo de un embarazo o no hay riesgo de enfermedades u otras situaciones que pongan en riesgo la calidad de vida del adolescente. Y pues entre todos llegamos como a la conclusión de que la manera en que abordaríamos estos temas frente a un adolescente es que se abarcarían en consultas primero individualizadas, buscando siempre satisfacer como las necesidades o el por qué ellos acuden a nosotros o a nosotros como profesionales,
Y luego, pues, si hay la oportunidad y si la persona tiene pareja, pues también brindar como una educación o brindar información tanto individualizada como en pareja. Y además de tener el apoyo de los medios, las redes sociales y las tecnologías de la información en usar, digamos, campañas eh, que permitan la socialización de estos temas, además de crear como lo que estábamos hablando, es como una línea en donde sea anónima, en una línea, una red social o un espacio en donde las personas o los adolescentes puedan recurrir a nosotros de una manera anónima, en donde y ahí profesionales le respondan eh, y les aclaren como esas dudas. Y, y ya. Perfecto, muy bien, muy buen el trabajo que han realizado. Y bueno, a ver, de los demás colegas, ¿alguien aporta algo más o toma la palabra el otro grupo? ¿Quieren hacer algún aporte más dentro del grupo que estaba María Divani? De mi parte, nada más. Creo que quedó claro todo lo que expusimos. Muchas gracias, Mario. Bueno, ¿quién hace el otro aporte del otro grupo? Silencio. A levantar la mano, Ángel. Ay, gracias. Sí, te vemos. Te escuchamos, Ángel. Hola, estuve en la sala 3 junto con Alexander y Catherine. Lo que nos tocó a nosotros fue, o sea, el por qué los adolescentes ven, o sea, se limitan al uso se limitan a no usar el preservativo. Una de las cosas que principalmente hablamos fue en la vergüenza que pueda tener el adolescente, o sea, que no confíe, que no sienta pena de hablar con su familia, con las personas que, o sea, sus mayores más cercanos, o de ir a una farmacia y comprar un preservativo o pedirlo. Eh, También de la influencia de las personas de alrededor que le pueden decir, mira, no lo utilices, se siente mejor cuando lo haces sin él, o por ignorancia, o sea, desconocimiento de que a veces dicen, bueno, el preservativo es para evitar el embarazo. Bueno, vamos a utilizar otro método anticonceptivo. Y el preservativo no es solo para evitar el embarazo. Entonces, esos son factores que también influyen en eso. Creo que ya resumí bastante el diálogo que tuvimos. ¿Alguien más quiere aportar del grupo? Me parece que está completo lo que presentaste. ¿Quién más quiere aportar del otro grupo? Ya, buenas noches. Nosotros estábamos en el grupo 1 y éramos Esther, Amanda y yo. Bueno, nosotros estábamos viendo acerca de por qué eran, bueno, las principales causas del por qué hay mucho tabú en cuanto a esto de las relaciones que son, bueno, que tienen el uso de preservativos, que son cuidadas o no. Por lo que hemos podido conversar, hemos visto de que esto más que todo es porque hay mucha desinformación. Al mismo tiempo de que hay tabúes en nuestra sociedad, pues se crea mucha desinformación. Si bien es cierto, estamos como en una era digital en la cual nosotros tenemos la información al alcance de un clic, siempre van a haber estas diferentes fuentes que no son verídicas. Como ahora está de moda, ¿no? Utilizar a veces cosas de TikTok y no es así, sino que tenemos que también buscar fuentes que sean verídicas, sean fuentes que sean buenas. De ahí, la educación sexual no se da desde una edad temprana y eso también es uno de los factores por los cuales se crea todo este mundo de que no se dé una relación, cuidado, ¿no?
Después están que los métodos anticonceptivos no están al alcance de todos. Por ejemplo, Amanda nos contaba de que ella era de Cuba y de que era muy difícil encontrar un preservativo. De ahí, en los adolescentes muchas veces tienen vergüenza de preguntar estos métodos, más que todo por la edad, porque tienen miedo a ser criticados. Cuando a veces se acercan a los centros de salud, ellos reciben como un feedback no tan bueno por lo mismo de su edad. De que, bueno, no, ¿por qué no se utilizaban estos métodos de barrera o por qué no eran los como la primera opción para ellos? Es porque muchas veces estos métodos anticonceptivos tienen ese como miedo a que les pueda ocasionar algún daño secundario, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad una vez hubo una noticia de una mujer que ella pues trabajaba en un lugar que era como clandestino, o sea, fuera de la ley, y bueno, realizaba desde, bueno, ponía implantes, todas esas situaciones a un bajo precio. Y muchas de su público en el cual estaban eran adolescentes. Y justo una adolescente fue a ponerse una DIU y como ella pues no era un personal de salud, sino que solo era una mujer que pues quería sacar provecho económico de ello, termina perforando su matriz y ella murió por una hemorragia. Entonces, la mala praxis de muchas veces de estas personas que no tienen esa como modo ético de estar o ser, también afecta a la comunidad y esto a veces se transgiversa y hace de que los demás jóvenes no vayan por el miedo que ya hay. En cuanto a los otros efectos secundarios, como son los efectos hormonales no solo se pueden ver desde la parte física, sino que también desde la parte psicológica. Y estas afectan desde la depresión y muchos de ellos, ¿no? Y sobre todo en esta edad que la adolescencia es como un cúmulo de hormonas que están disparatadas, pues es complicado. De ahí, los adolescentes de por sí son como son más impulsivos, no son de planificar. Y el otro como detalle que hemos visto es de que también hay personas de que no, como que no hay muchas leyes en cuanto a lo que se podría decir legislativas en nuestros países en cuanto a repartir estos anticonceptivos o la misma educación. Y también hay personas que, otra vez, ¿no? Volvemos a lo de la ética, que inclusive a veces dan pastillas anticonceptivas o incluso un preservativo, pero ya caducado o de mala calidad o simplemente no, alterados y todo ello. Y eso es lo que podríamos hablar. Perfecto, muy completa también la presentación de ustedes. Sí, en esto de los mitos hay que trabajar mucho con las comunidades, ¿sí? Yo después les voy a pasar un video donde en una entrevista que hago a una mamá, la mamá explica que ella no quería, yo le muestro todos los anticonceptivos a la muchacha, la muchachita quiso que estuviera su mamá presente, por lo tanto dejé de estar a la mamá, que también la conozco hace mucho tiempo, y cuando le mostré el DIU, el dispositivo intrauterino, se lo mostré y estaba sin el aplicador, y dice, no, eso no es el DIU es mucho más largo y por eso yo no me lo quise aplicar. Es decir, una de las colegas le había mostrado el DIU como tal, como era, digamos, y no le dijo que no se iba a poner todo eso largo dentro de su útero. Y a veces entonces nos falta ese tiempo, yo se los voy a mostrar después el video, así que lo van a ubicar y lo van a encontrar en el Facebook para verlo en esa entrevista que le hice justo a esa mamá y esa explicación en esa entrevista conjunta con su hija, que estaban buscando un método anticonceptivo y bueno, yo les explicaba todo. Así que muy bien, excelente los grupos y bueno, no olviden ahora de llenar las dos cosas que les pedí, por favor, el Menti y también el tema de
para dar el presente, que ya algunos lo dieron. Y bueno, y del Menti, yo lo que les puedo mostrar es a los que escribieron algunos de ustedes, que ahí lo ven. Hoy hablamos de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué te pareció este encuentro? Importantísimo, completo, dinámico, importante, interesante, enriquecedor, informativo, fortalecedor, entretenido, necesario e instructivo. Así que yo les agradezco a todos la presencia y la posibilidad del encuentro. Ahora vamos a hacer como de costumbre, vamos a hacer la grabación y vamos a hacer una charla, y seguimos hasta la próxima vez que nos vamos a ver en la actividad dentro de 15 días. Abrazos para todos.